pasar a ver otra serie también muy interesante, que son las 7 señales o 7 milagros más grandes de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y son 7 milagros que están enfocados para entender lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. No son únicamente algo que pasó, sino es algo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Y rápidamente les digo, ¿verdad? En Juan 2, del 1 al 11, está la conversión del agua en vino. En Juan 4, del 46 al 54, la sanidad del hijo de un oficial del rey. En Juan 5, del verso 2 al 18, la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. En Juan 6, del 1 al 15, la multiplicación de los panes. En Juan 6, 16 a 21, Jesús camina sobre el mar. En Juan 9, del 1 al 41, la sanidad de un ciego de nacimiento. Y en Juan 11, del 1 al 44, Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Al final de la prédica de hoy, si quieren apuntar luego los versículos, pero hoy vamos a ver el primer milagro, que es la conversión del agua en vino. Dice aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, vamos a leerlo a partir del versículo 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Si nosotros leemos literalmente esta historia, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad?, que era una celebración en donde eran conocidos de Jesucristo, ¿verdad? Porque por algo lo invitaron a él y a sus discípulos, y estaban compartiendo y viviendo un momento agradable. Y aquí lo que tenemos que ser muy cuidadosos es en la interpretación de la palabra vino. En el Antiguo Testamento se diferencia el vino del mosto, ¿sí? El vino es el jugo de uva que se usaba en las fiestas familiares, ¿verdad? Y el mosto o el vino fermentado era el que se usaba en los palacios, los reyes, los príncipes, porque era muy caro. Si nosotros interpretamos que fuera vino fermentado el que Jesús hizo, iría en contra de su propia doctrina, porque él dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Ni tampoco pues iba a poner bien tomados a todos los de la fiesta, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, este es un versículo que malinterpretan, una historia que malinterpretan aquellos que justifican. Pues es que Jesús convirtió el agua en vino, sí, pero era jugo de uva. Y había 2 tipos de jugo: el jugo puro, ¿verdad?, y el jugo rebajado con agua. Y dentro de esos había el jugo de la uva fina y
y el jugo de la uva silvestre, ¿verdad? Entonces, en los pueblos, pues se daba de lo más baratito, porque pues eran fiestas donde iba muchísima gente, ¿verdad? Y sabemos que el pueblo judío en esos tiempos, pues estaba sometido a grandes tributos, grandes impuestos de los romanos, pues no tenían para comprar el jugo especial, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte histórica, pero vamos a entender la parte espiritual. Aquí nos habla de un grupo de personas, ¿verdad?, unidos, que están buscando una alegría, un cambio de situación en los momentos en que están viviendo, ¿verdad? Y estaban alegres, ¿verdad?, pero les faltaba algo. Así como muchas veces a nosotros, ¿verdad?, nos pasa que creemos que las situaciones del momento nos alegran, pero sentimos un vacío por dentro, ¿verdad? Y disfrutamos que nos compramos una ropa nueva, un juguete nuevo, o lo que quieras, y en el momento nos da mucha alegría, pero al rato seguimos sintiendo nuevamente ese vacío, ¿verdad? Algo que no nos llena, algo que falta, que nos dé ese sentir de vivir con alegría, ¿verdad? Hay otros peores, ¿no?, que toda su vida están tristes, tienen cara de tristeza a todos, ¿verdad?, que nada les satisface, ¿verdad? No tienen ánimo de nada, ¿verdad? Lo mismo les da comer un taco de carnitas que no comer nada, ¿no? Oye, ¿quieres esto? Pues si quieres. Ay, con qué gusto. ¿Quieres que vayamos allá? Pues como tú quieras, ¿no? O sea, la vida les pasa por donde quiera, ¿verdad?, y no la disfrutan. ¿Por qué? Porque están bebiendo un agua. Cuando nosotros tenemos mucha sed, ¿verdad?, y tomamos agua, ay, nos sabe bien rico, ¿verdad? Pero a ver, síguela tomando. Y dices, ay, hasta me dio asco, ¿no? Guácala, ¿no? Ya no quiero el agua. ¿Por qué? Porque así sucede en la vida. En lo que tienes una satisfacción al momento, lo disfrutas, ¿verdad?, pero es agua que estás tomando en tu vida. El momento agradable al rato se esfuma y se acabó, la ilusión se acaba, ¿verdad?, y seguimos, ¿verdad?, y seguimos teniendo sed y tomamos agua, y nuestra vida a veces se convierte en una insipidez, ¿verdad? Pero es una vida insípida, llena de rutina, ¿verdad?, llena de falta de ánimo, no nos satisface nada, ¿verdad? Nos esforzamos por hacer cosas que si las logras, pues ya las echas al olvido, y si no las logras, te frustras. Entonces sale peor el remedio, ¿verdad?, que la enfermedad. Pero lo triste es que hay otros que ni siquiera la intentan, ¿verdad?, y su vida es una vida pasiva, sin sabor, sin sal, sin ánimo, sin nada, ¿verdad?, viviendo el día con día, pensando que lo que la vida nos da diario es lo que merecemos, o es a lo que nos tenemos que conformar, ¿verdad? La madre de Jesús les dice, ya no tienen vino, ¿sí? Mira cómo están. Es como si nosotros vemos a la gente y dice, oye, ¿por qué estás tan desanimado? Ven, escucha la palabra que Dios tiene para ti. Te estoy ofreciendo el buen vino. ¿Por qué? Porque estoy viendo que su vida es un jarro de agua insípida, así como a veces estamos nosotros, ¿sí o no? ¿O cuántos no han sentido en alguna vez que nuestra vida es insípida, que no sabemos ni para dónde nada, que somos como las gallinas de los pueblos, ¿no?, que les pintan una raya y se quedan y no se mueven? Y a veces así estamos, o como burritos que agarramos la misma vereda todos los días, ¿sí? Entonces María les dijo, necesitan un cambio, necesitan una transformación total en su vida. ¿Para qué? Para que tengan gozo, tengan alegría, tengan ánimo de disfrutar
vida día con día. ¿Cuándo vas a disfrutar tú tu vida? ¿A qué edad? O cuando tengas que... No, es hoy. Porque no sabes si saliendo te va a dar un infarto, te va a caer un aerolito, o se escapó un león del circo y te va a comer. Tenemos que vivir el momento, ¿verdad? Decía un proverbio chino, ¿verdad? Como si fuera el último momento de tu vida, disfrutándolo todo, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Cuando vivimos esa rutina, es como un jarrón de agua que está dentro de nosotros. Que voy tomando traguito a traguito hasta que se me quite la sed, pero al rato ya me enfadó, ¿verdad? Yo a veces veo, por dar un ejemplo, ¿verdad? La gente que trae unos botellones así de agua, que van cargando el botellón y le van echando sus tragos, ¿no? Y llegan a la noche a su casa y le bajaron un chorrito así, pero ahí siguen con su botellón. ¿Por qué? Porque es la rutina, ¿verdad? Y dices, a ver, ¿por qué no te compras una chiquita y cuando se te acabe te compras otra? Y te acabas esa y te compras otra, ¿no? Porque es la rutina, ¿verdad? Y llega un momento que dices, ¿por qué no te tomas el agua? No, es que estoy hasta acá, ¿verdad? Pues ¿para qué la cargas? ¿Para qué la tienes? ¿Verdad? Si lo que haces no te está dando una satisfacción, hermanos, déjenlo de hacer. Ocúpense de las cosas importantes, de las cosas que edifiquen su vida, que edifiquen su existencia, que sean útiles para su vida, pero a largo plazo. ¿Sí? Entonces, cuando María les dice, ya no tienen vino, ¿verdad? Les dice Jesucristo, sí, pero todavía no es tiempo, no están preparados para recibirlo. Y sin embargo dijo, ¿no? Hagan lo que mi hijo les diga. Y ahí entendemos una enseñanza bien grande. La obediencia a lo que Jesús nos diga nos trae bendición. ¿Sí? Y ella les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, ¿sí? No inventen, no hagan lo que ustedes creen que sea lo correcto, siempre consulta al Señor y haz lo que Él te diga que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que las cosas no fallen. No le hagas caso a lo que la gente te dice, porque o se va a burlar de ti o te va a dar por tu lado. Haz lo que Dios te dice que hagas, lo que Dios te pide que hagas, ¿sí? Porque cuando obedecemos a Dios viene la bendición y se nos abren puertas, empezamos a ver un panorama diferente de nuestra vida, ¿verdad? Y fíjense qué empiezan a hacer aquí los sirvientes. Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿De qué servían las tinajas ahí si estaban vacías? Además estaban estorbando ahí al bailongo, ¿no? Pero como era un rito, ahí las deberían de tener. Era una rutina, era algo que les habían implantado, ¿verdad? Que tenían que hacer. Dice la historia, ¿verdad? Que los pueblos, bueno, el pueblo judío tenía lavamientos y abluciones, ¿verdad? Para purificarse, entonces llenaban esas tinajas y se bañaban y se lavaban las manos, hacían un montón de cosas, ¿verdad? Pero cada cuando, pues cada que se vaciaba la tinaja, ¿y de qué les servía? De nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una rutina que seguían haciendo y seguían haciendo y seguían haciendo. Sin embargo, dijo Jesús, a esa cosa inútil que tú tienes en tu vida, yo la voy a usar para que tengas cosas útiles en tu vida.
Eso que tienes en ti y que a veces crees que es un estorbo o que a veces crees que es algo que tienes que cargar, ¿verdad? Y que no te sirve porque nunca lo has usado o no te has atrevido a usarlo, Dios lo quiere usar a tu favor. Y te quiere decir, lo que tú crees que para ti es inútil, para mí es un instrumento útil. Tu manera de hablar, tu manera de comportarte, alguna cualidad, X cosas, Dios la quiere transformar para hacerla útil, ¿sí?, en tu vida y que también afectes a otras personas. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos a Cristo en el corazón hemos sido llamados para afectar a otras gentes. ¿Cómo? Llevándolos a los pies de Jesús y que sus vidas sean transformadas. Entonces, cuando a ti te dicen, es que eres un inútil, no sirves para nada, ¿para qué te esfuerzas en esto si no te sale nada bien? Dios te dice, no los oigas, eso es lo que yo te di para usarte. Y Dios no se equivoca. Imagínense que Dios nos llenara de cosas inútiles, pues qué clase de Dios tendríamos, ¿no? Sin embargo, a veces creemos que nuestra vida es inútil. ¿Por qué? Porque tenemos la tinaja vacía. Es una rutina. Ah, yo hoy tengo que hacer esto, le echo agüita. Cuando se te acabe el agua, ay, qué flojera otra vez, ¿no? Hay que volver a echar agua a esto, ¿verdad? Y dices, no, si Dios me puso esa tinaja en mi vida, es porque Dios la va a usar. Y entonces dice que les dio la instrucción a los sirvientes, se llénenlas hasta arriba, ¿sí?, que no falte nada, que no se desperdicie nada, hasta el tope. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos totalmente a cada uno. No va a dejar nada que no sea útil en tu vida. Nada. Una vez que estuvieron llenos, ¿verdad?, ahora sí, Jesucristo, ¿verdad?, no dijo 1, 2, 3, conviértete, ni aplaudió, ni dijo ahora, tampoco, ¿verdad? Simplemente dijo, ahora llenen las ganas. ¿Quién se dio cuenta de la transformación? Nadie. Quizás tú no te estás dando cuenta de la transformación que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque la gente estaría empezando a ver, bueno, ¿y esto qué va a pasar, verdad? Se va a empezar a poner así rojo, va a burbujear, o va a salir humo, va a venir un rayo del cielo, y todo el mundo así va a la expectativa y dijo, no, ya, ¿por qué? ¿Qué pasó? No pasó nada, ni ruidos, ni truenos, ni nada, ¿no? Pues ya está hecho. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios hace, la gente no está capacitada para verlo hasta que está hecho. Cuando nosotros empezamos a cambiar en nuestro carácter, ¿sí?, ni tú mismo te das cuenta hasta que de repente dices, ah, caray, ya no hablo como hablaba antes, ¿no? Ya no gruño en mi pelo los tornillos como antes. Ya no hago esto, ya no hago lo otro, esto ya no me gusta. ¿Qué pasó? Es que Dios empezó a cambiar tu agua conmigo. Y la gente esperaba ver ese famoso proceso que muchos cristianos dicen, ¿no? Es que estoy en el proceso. Poco a poco voy a ir dejando primero uno y luego no. ¿Cómo hizo la transformación del agua en mí el Señor? Inmediatamente y completamente. No dijo, bueno, primero vamos a la cuarta parte y luego la mitad. No. En Dios no hay procesos, hermanos. Hay decisiones. O cambio, no cambio. ¿Sí? El que dice que está en proceso es porque está viviendo en esclavitud del pecado que no puede dejar. Y se quiere justificar. Y dice Jesús, no. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Más vale que seas frío
o caliente, porque a los tibios no los domina. Y esa es una actitud que debemos de tomar nosotros. Debemos de ser radicales en nuestra manera de vivir. Si yo ya identifico qué hay en mi vida que no me es útil, déjalo de hacer. Aunque te insistan, aunque te prometan, aunque te digan lo que quieran, si Dios dice no, es no. ¿Verdad? Y si Dios te dice inténtalo, así te diga no vas a poder, que no entiendes, inténtalo porque Dios te va a convertir en vino nuevo. Vas a hacer cosas nuevas, diferentes. Y no va a suceder frente a los ojos de los demás, sino va a ser un cambio totalmente interior, ¿sí? Que el fruto entonces sí lo van a ver los demás, pero la transformación únicamente Dios es el que la puede ver dentro de ti y de mí. ¿Y qué dijeron, verdad, después? Cuando se empezó a repartir todo esto, ¿verdad? Dice en el verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, ¿verdad? A veces creemos que para hacer lo que Dios quiere, tenemos que irnos llevando el discipulado 1, el discipulado 2, el discipulado 3, y luego la confirmación 1, la reconfirmación 2, la reconfirmación 3, y luego te hago un examen. Y cuando ya acabaste todo esto, dices, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no. O como muchos tienen costumbre, ¿no? Hermano, yo me quiero bautizar. No, déjame darte un discipulado de 3 meses para que sepas que es el bautizo. Si en 3 meses muere, ¿cómo voy a discipular para bautizarme? Si el bautizo es una decisión, ¿verdad? Pero, dice aquí, es que la costumbre es que primero vas dando de poquito a poquito y ya cuando están bien, les das el vino bueno, ¿no? Y dice Jesús, no, lo bueno hay que darlo desde el principio. ¿Por qué? Porque lo bueno proviene de Dios y el hombre siempre lo quiere dar por goteo, por pedacitos. Y Dios dice, no, lo que yo doy, lo doy sin medida, dice la palabra, ¿verdad? Sin medida. ¿Qué mejor enseñanza de las doctrinas de Cristo que la Biblia? O díganme si hay un manual mejor que la Biblia, o un maestro, o un teólogo, o un apologético, o un hermenéutico mejor que la Biblia. No, lo que pasa es que el hombre se quiere autoexaltar, ¿sí? Queriendo enseñar las cosas que ni él mismo comprende. Así de sencillo, ¿verdad? Y hacen manuales y aparte pues los venden, ¿no? Hay que recuperar los costos, dice. Cuando que la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces vemos cómo Jesús en este milagro hace que las cosas inútiles de nosotros, Él las vuelve útiles, ¿sí? Y no lo hace en un proceso, sino lo hace en un abrir y cerrar de ojos. Y lo da desde el principio, ¿sí? Lo da desde el principio. ¿Para qué? Para que la gente sea transformada, su vida sea transformada, ¿sí? Para que todos esos pensamientos del no puedo, del me da miedo, del qué dirán, los borres de tu mente y digas, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi seguridad, Él es mi protector, Él es mi proveedor. Y si tienes eso en tu corazón, ¿qué te va a detener? Solamente tu cobardía, ¿sí? Y tu conformismo, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? Vamos a Juan 4, vamos a ver rápidamente el segundo milagro.
Juan 4, versos del 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba su hijo? ¿No lo ven en su Biblia? Estaba enfermo, ¿sí? Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viene señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Caná, a Galilea, perdón. Fíjense qué importante es esto. Jesús iba de camino de una ciudad a otra, ¿verdad? Pero alguien oyó. No estaba ahí donde andaba Jesús. Alguien oyó que Jesús iba a andar por ahí, ¿verdad? Y ese alguien era un hombre preparado, de buena posición, educado, ¿verdad? Educado en la religión de su pueblo, ¿verdad? Era un hombre que no andaba en el populacho, ni andaba con los discípulos. ¿Por qué? Porque él tenía unas actividades fuertes en el palacio, ¿verdad? Pero él sabía que había una necesidad muy fuerte en su vida. Él como principal o como empleado o trabajador del rey, pues tenía acceso, ¿verdad?, a médicos, a curanderos, a hierberos, a chamanes, a todo eso. Y seguramente llevó a su hijo ahí, pero nada le funcionó. Y alguien le dijo: es que Jesús puede sanar la vida de tu hijo, puede rescatar a tu hijo, ¿verdad? Y entonces él toma una decisión. Y aquí la decisión que toma él es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús ya había sido, vamos a llamarle, fichado por las autoridades religiosas y militares, ¿sí o no? Ya lo tenían en la mira a Jesucristo, ¿verdad? Entonces imagínense, él siendo un trabajador, un empleado del rey, tiene que tomar una decisión, decir: a ver, ¿a quién le voy a tener más miedo? ¿Al rey si se da cuenta que voy para allá, o que se muera mi hijo? ¿Qué decisión tengo que tomar? Dice: ya consulté a todos los sabios del rey, y no le hicieron nada a mi hijo, ¿eh? Pues con permiso, pero me interesa más la vida de mi hijo que dar el hijo del rey. Y va y busca a Jesucristo. Fíjense qué decisión, ¿verdad? Cuando que a veces nosotros tenemos miedo, o la gente tiene miedo de buscar a Jesús, por el qué dirán de la familia, o del trabajo, o de los amigos. Y tú dices: es que yo tengo esta necesidad urgente, y ya he consultado brujos, me han hecho limpias, me han dado amuletos, fui al Pare de Sufrir, y no ha pasado nada, tengo que ir a ver a Jesús, ¿verdad? Entonces, él, como era un oficial, tuvo que tener esa decisión de ir a buscar
porque sabía que era su última opción, así como nosotros a veces tomamos a Jesucristo como nuestra última opción, ¿sí o no? Vamos, le regalamos dinero a los psicólogos, a los grupos, limpiadores y todo eso, ¿verdad? Y el último de los casos, bueno, está bien, a ver, voy a ir ahí a tu iglesia a ver qué rollo, ¿no? A ver qué dice. Y él dijo, no, yo voy a ir a buscar, voy a quitarme, ¿verdad?, ese temor de que me vayan a ver que voy a buscar. Entonces dice que fue, dice, y le rogó que fuese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquí este verbo, rogar, ¿sí?, en el griego quiere decir, hizo una petición con humillación. Fíjense, es un oficial del rey, ¿verdad? Se humilló ante Jesús y le rogó, dice, ve a mi casa, mi hijo se está muriendo. Yo quisiera que intentáramos pensar qué había en el corazón de ese hombre, qué dolor tan grande, qué desesperación, pero también qué amor tan grande por su hijo, que no le importó quién era, qué investidura tenía, y fue y se humilló ante Jesucristo. Dijo, Señor, ve, sánalo, ¿verdad? Sánalo. ¿Podía haberle dado orden? Sí, ¿no? Es más, ¿saben qué? Lleve 4 soldados, lo agarran y lo llevan de angelito a que sane a mi hijo. ¿Sí o no? Tenía la autoridad, tenía el poder. O le había dicho, ¿cuánto me cobras por aliviar a mi hijo? ¿Por qué? Porque tengo dinero. Y sin embargo, el que dijo, vació su corazón frente a Jesús. Vació el corazón frente a Jesús. Y le clamó ayuda. Tengo un problema grave conmigo. Se va a morir. Así como a veces tenemos nosotros problemas graves en nuestra vida, ya sea con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro negocio, con nuestra salud, ¿verdad? No le imploramos a Jesús, sino hacemos una oración, ¿verdad?, o exigiéndole, o ay, a ver si tú quieres, ¿no? ¿Y dónde está tu fe? Porque en la humillación había la fe de decir, es que Él puede. Yo entiendo que Él puede. Y se humilla ante Jesús. Le dice, Señor, desciende a mi casa. Sánalo, mi hijo se está muriendo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Portándose malamente con él? No, estaba probando su corazón. ¿Por qué? Porque mucha gente de los que lo seguían por los milagros, lo seguían por las cosas extraordinarias que hacía Jesús, pero no por la fe que había. ¿Por qué la gente acude a esas jornadas de sanidad y de liberación y de profecía y milagros y no sé qué tantas cosas? Porque esperan ver cosas, ¿sí?, sobrenaturales. Y sabes que la mayor actitud sobrenatural que hay sobre tu vida es que Dios implante fe. Eso es el mayor milagro que tú puedes tener fe en Jesucristo y confiarte en Él y confiarle lo más grave. Porque imagínense, este oficial estaba confiando lo más grave de su vida, era la vida de su hijo, ¿sí o no? Y le dijo Jesús, sí, mira, ya sé que si no es un milagro, no vas a creer, ¿verdad? Y el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera, ¿verdad? Sigue con su actitud de humildad, clamando la ayuda de Dios, clamando esa imposición, ¿verdad?, de su espíritu, esa imposición de su gloria sobre la vida de alguien. Dice, Señor, desciende, ¿verdad? Dice, y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta es la parte difícil que a veces Dios nos pone a nosotros. Cuando oras y Dios dices, no me responde, no me escucha, ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Él le hubiera dicho, no, pues ven conmigo, ¿no? Ya vine a buscarte, vamos los dos. Y que dijo, no, vente, ya estás sano. ¿Y qué pasó? Creyó en la palabra de Jesús. Creyó. Así como Jesús nos puede decir, vete, tu asunto está arreglado. Vete, tu enfermedad está sanada. Vete, tu corazón ha sido limpiado. Vete, tu vida ha cambiado. Si tú lo crees, es una realidad. Porque Dios no es mentiroso. Dios te da lo que Él dice. Dios honra su palabra. Dios hace que lo que Él habla se convierta en una realidad. Dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, que Él soltó la palabra y las cosas fueron creadas, ¿sí o no? Y todo está sustentado bajo el poder de su palabra, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces imagínate, si Jesús dijo, hágase los cielos y hágase la tierra, y se hicieron, si dice algo en tu vida, ¿se va a cumplir? Claro que sí, ¿verdad? Pero si tú no conoces a Jesús, o conoces a un Jesús que primero hay que darle para que Él te dé, o si conoces a un Jesús que le da a unos y a otros no, pues no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús que han inventado. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el hombre entendió, dijo, Jesús soltó la palabra, está hecho. Entendió que no necesitaba ir Jesucristo a su casa para que ocurriera el milagro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en todo lugar, en todo lugar. Simplemente cree. Simplemente cree en Él. Y Él conoce las peticiones de nuestro corazón. Y más cuando las hacemos con humildad, clamando, rogándole a Él. Y Él nos da, nos atiende, ¿verdad? Y dice la palabra que Él llegó. Imagínense lo que Él iría pensando en ese trayecto de que estaba hablando con Jesús hasta su casa. Iría con expectativa, ¿verdad? Iría pensando, hice bien, ¿de veras lo habrá sanado? Yo confío en Él, si voy para allá, ¿verdad? ¿Qué pensarían? ¿Se ponen a pensar ustedes en eso, ¿verdad? ¿Qué habrá pensado este hombre, verdad? ¿Y si llego y ya se murió? ¿Y si no pasó nada? ¿Verdad? Porque fíjense algo, nosotros los seres humanos estamos más inclinados de pensar negativamente que positivamente, ¿sí o no? Y luego te dicen, es que ser realista, no, eso no es ser realista, es ser negativo. Pues, ¿cuál realista, no? Y él fue pensando todo eso, y cuando llegó, ¿verdad?, a su casa, dice, sus siervos salieron a recibirle, dice, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Aquí hay algo bien hermoso. ¿Por qué salieron los siervos a recibirlo y darle la noticia? ¿Saben por qué? Porque Jesús había obrado también en el corazón de los siervos. Y sabían, ¿sí?, que este hombre había ido a buscar a Jesús. ¿Sí? Y lo primero que le dicen es,
tu hijo vive. O le preguntaron, oye, ¿viste a Jesús? ¿Qué te dijo, ¿Cómo es? ¿Te recibió? ¿No te recibió? ¿Te dio cita o no te dio cita? ¿Cómo estuvo? No. Dieron la palabra que Jesús ya les había dado en su corazón. Tu hijo vive. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que en la tierra hay muchos ángeles. Ángeles quiere decir mensajeros. Todos nosotros somos ángeles. Cuando tú hablas la palabra de Dios, eres un ángel. ¿Por qué? Porque eres un mensajero de Dios, ¿verdad? Y Dios le puso en el corazón a los siervos, ¿verdad? Vayan y díganle que lo que dijo Jesús ya se cumplió. Que se quite todos esos pensamientos que le venían revoloteando, ¿verdad? Y que vean que su palabra se hizo vida, se hizo real. Así como cuando Dios te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Así cuando te dice Dios, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo todos los días de tu vida. La soledad te la creas tú. ¿Por qué? Porque no quieres voltear a ver a Jesús. Te encierras en tus problemas. Por eso vives una vida amargada, una vida llena de temores, una vida llena de depresiones, de angustias. ¿Por qué? Porque no te atreves a ver a Jesús en tu vida. Y a entender su palabra y entender el propósito que tienes tú en este mundo por el cual Dios te hizo nacer en este momento, en esta tierra, en esta situación. ¿Cuántas veces nos frustramos porque no logramos hacer cosas, ¿verdad?, que no entendemos que son cosas que no te pidió Dios que las hicieras? Porque te creíste superior a Dios, ¿verdad? Te creíste dueño de ti mismo o dueña de ti mismo. ¿Y qué pasa? La gente vive en esa frustración. O dices que toda mi vida es una tragedia. Bueno, pues salte de esa tragedia y entra el gozo del Señor. Aprende a vivir de una manera diferente. ¿Tienes casa? ¿Tienes comida? ¿Tienes familia? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes ropa? ¿Tienes amistades? ¿Qué más te falta? Lo importante, a Jesús en tu corazón, porque todo lo demás nunca te va a satisfacer. Pero cuando tienes a Jesús empiezas a vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque disfrutas de todo lo que el Señor te da. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente en los hospitales están inmóviles, ¿verdad?, o que están en una situación ya terminal, anhelarían estar tantito en el solecito, que les queme el sol, o que les cayera agua de lluvia, o que viniera aire? Nosotros que lo tenemos se nos hace una carga. ¡Ay, este calor! ¡Ay, esta agua! ¡Ay, ¿Cuánta gente quisiera comer un pedazo de pan, un pedazo de tortilla, porque los están alimentando con tubos, con sueros? Y nosotros desechando la comida, renegando de todo, de la ropa, de la comida. Renegamos de nuestros padres, renegamos de nuestros hijos, renegamos de nuestra pareja, renegamos de las suegras, renegamos de todo, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿qué quieres para ser feliz? ¿Vivir en la luna tú solo? Pues disfruta, aprende a tomar las cosas que Dios te da para vivir plenamente. ¿Quieres tener un conocimiento de lo que Dios tiene para ti? Aquí lo tienes. Y es gratis. Bueno, no gratis hasta que lo pagues en la librería, ¿verdad? Pero el mensaje es gratis. Si no quieres leer la Biblia, ¿cómo quieres conocer a Jesús? ¿Cómo quieres entenderlo? ¿Cómo quieres amarlo? ¿Cómo quieres saber
los propósitos, las bendiciones, las promesas que hay para ti. ¿Cómo quieres conocer eso si no te involucras con Él directamente? Por eso ese caminar te revolotean muchas cosas, muchas dudas, muchos temores. Y cuando el oficial llegó a su casa y vio a su hijo, ¿qué dice? Creyó. Se confirmó lo que él creía, ¿verdad? Y lo importante es que dice que cuando le dijeron a qué hora había dejado la fiebre a su hijo, dice el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Dice, tu hijo vive. Dice, ¿y qué pasa? Creyó él con toda su casa. Y aquí algo también muy importante, cuando dice que creyó él y toda su casa, abarca su familia y sus trabajadores, porque les compartió a todos. Creyeron sin ver a Jesús por la fe de un solo. Es bien hermoso, ¿sí o no? Si tú tienes fe en Jesús, fe real y verdadera, firme, y le compartes a otro, va a creer. Pero si estás ahí con que, pues mira, Dios te puede ayudar. Ese poder es entre que sí o entre que no. Pero si tú le dices, Dios te quiere ayudar, Jesús te quiere cambiar, Jesús te quiere levantar, Jesús quiere hacer algo extraordinario en tu vida, le estás dando una afirmación de lo que Dios va a hacer con esa persona, ¿verdad? Entonces, la fe de un solo hombre transformó toda una casa, familiares y empleados y soldados y todo lo que había ahí. Se puso a pensar en el riesgo con el rey. Pues no me importa. ¿Por qué? Porque estoy viendo el poder de Dios. Y si Dios libró a mi hijo de la muerte, me puede librar a mí de lo que me quieran hacer. Y no nada más a mí, sino a toda mi casa, mi familia, mis siervos, mis esclavos, ¿verdad? Entonces, por la fe de un hombre que creyó en la palabra de Dios, la gente que estaba alrededor de él fue transformada. ¿Tú crees que Dios puede transformar tu vida? ¿Sí lo crees? Confía en Él. No confíes en el hombre, confía en Dios. Escucha la voz de Dios para tu vida. Escucha los planes de Dios para ti. Todos se van a cumplir. Tenemos que ser sabios en entender la palabra que Dios va a soltar sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes. Dice la Biblia, el que cree, todo es posible. Y el creer es tener valor. Si tú no crees con valor, toda tu vida va a ser una vida de angustias, de frustraciones, de depresiones y un montón de cosas. Porque además el enemigo te va a rodear de gente que te va a hacer sentir cada vez menos. Te va a hacer sentir que no sirves. Te va a hacer sentir que eres un inútil, que lo que estás intentando hacer no va a funcionar. Pero yo te digo una cosa, Dios ha puesto sus ojos en ti. Atrévete y lo vas a lograr. Escucha la palabra de Dios y serás más que vencedor, porque Cristo luchará tus batallas y la victoria será para ti. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que todo radica en tener fe en ti.
Todo radica en escucharte a ti, Señor, y no al mundo ni a la gente. Todo radica, Señor, en que tengamos la decisión y el valor de atrevernos a ser obedientes a ti. Enséñanos a seguirte, Padre. Enséñanos, Señor, a ser obedientes. Enséñanos a ser esforzados y valientes, Padre. Porque sin ti, Señor, nada vamos a lograr. Señor, hoy renunciamos en tu santo nombre a todo lo que nos han calificado, a todo lo que nos han despreciado, nos han criticado, de todo aquello, Señor, que nos han dicho, que nos menosprecian, Señor. Renunciamos a todo ello, Señor. Limpiamos nuestro corazón de toda palabra negativa, toda palabra de desprecio, toda palabra que nos ha hecho daño en el corazón. Renunciamos, Señor, a toda ella, Padre. Tomamos tus promesas, Señor. Hoy nos queremos levantar, Señor, como este hombre principal del templo y seguirte, Padre, sabiendo que lo que tú digas se ha de cumplir. No importa quién nos lo diga, porque eres más grande tú que estás a favor nuestro que el que está en nuestra contra. Ayúdanos, Padre, a transformar nuestras vidas y a transformar aquellas gentes que están alrededor nuestro. Gracias te damos, Señor bendito, en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesús, el Cristo de Nazaret. Amén y amén.